alegro de verlos. Espero que todos se encuentren bien y que estos días de vacaciones se encuentren con nuevas energías para ir adelante. Así que hoy reiniciaste, terminar el... Así que me alegro de verlos nuevamente y espero que terminemos ya con lo que nos va quedando del programa y que estén preparados, hayan aprovechado el tiempo para los segundos parciales. Bueno, vamos a echarle un vistazo al programa del curso para ver cómo estamos, cómo hemos avanzado. Recordarán que para este segundo parcial tenemos dos unidades que van a entrar al segundo parcial. Es la tercera unidad, que son las técnicas bibliográficas y documentales, en las cuales se desarrolló el tema de estas técnicas que trabajamos para recabar información teórica para nuestro trabajo de investigación. Perdón, ya me salí del programa, aquí está. Además de eso, en el segundo parcial también tenemos la cuarta unidad, que es la unidad del plan de investigación, con todos los elementos del plan de investigación. Vamos a subirle un poquito el volumen. Con todos los elementos del plan de investigación. Y esto ya terminamos el último día de clases de hablar de todos los elementos del esquema del plan de investigación. Y hoy, como primera clase de la unidad quinta, vamos a empezar a hablar del tema del plan de exposición del informe final del proceso de investigación y el proceso de redacción. Ustedes saben que el informe final de la tesis pues requiere un trabajo extra, especialmente revisar todo aquello que es la redacción, la ortografía, la relación lógica de los temas, para que este trabajo quede muy bien elaborado y quede también para la posteridad, ¿verdad? Porque este trabajo queda en las bibliotecas para que cualquier persona pueda consultar su trabajo de tesis y puede servir de referencia, puede servir de antecedente o para trabajar otra investigación. Entonces hoy vamos a empezar con esa quinta unidad, que es la de la exposición del informe final. Y nos quedará también la sexta unidad, que es una unidad pequeña que se llama Fuentes del Conocimiento Jurídico. Es parte de la investigación jurídica. Y ya con eso vamos a ir terminando el programa. Al momento, pues, en esta semana creo que solo vamos a tener una clase porque vamos a tener dos exámenes parciales esta semana, el martes y el miércoles, que es el nuestro, y la otra semana creo que tienen 3 exámenes, ¿verdad? Entonces creo que la próxima semana también tendremos solo una clase. Y luego de esto nos va a ir quedando solo como 2 semanas más de clases de mayo, porque calculo que en la tercera semana de mayo estarán iniciando los exámenes finales.
Así que ya es corto el tiempo que nos va quedando para terminar nuestro curso. Hoy vamos a empezar a hablar del tema del informe final y vamos a iniciar con las características del informe de investigación. Les voy a compartir entonces esta presentación y el tema se titula Las características de la redacción del informe final. Veamos. Vamos a empezar a hablar para elaborar un trabajo o un informe final de investigación. Tenemos que tomar en cuenta 3 características que son fundamentales para que este trabajo resulte coherente y lógico. Vamos a ver si tengo por aquí la bibliografía de este documentito. Yo creo que no, pero se las voy a compartir después. Bueno, entonces la primera característica se conoce como precisión. ¿Qué es la precisión cuando redactamos un documento? Cuando elaboramos un informe final debemos de tener precisión, o sea, abreviar el asunto que se escribe a lo esencial y más significativo. Creo que ya les había mencionado que en la actualidad se pretende que los informes de tesis, que las tesis no sean demasiado voluminosas, sino que sean precisas, que tengan la información esencial y necesaria, ¿verdad? Porque a veces nos extendemos mucho en escribir, por ejemplo, sobre el tema de la teoría, que es un tema que se puede extender demasiado. Entonces, cuando escribamos, debemos de procurar de ser precisos y no adornar demasiado ni escribir demasiado para crear volumen en nuestro trabajo. A veces se creía que el marco teórico rellenaba la tesis y que un montón de teoría en la tesis iba a ser más significativa la tesis porque tenía mayor cantidad de páginas, pero no es así, ¿verdad? Sino que lo esencial y lo más significativo. Entonces, debemos de ser precisos en el momento de escribir y no escribir cosas de más. No se deben redactar escritos voluminosos. No es necesario que una tesis sea demasiada voluminosa porque, perdón, lo importante es que tenga la información necesaria y esencial. También debemos evitar párrafos y oraciones excesivamente largos. Cuando escribimos, a veces los exageramos y las oraciones pueden resultar excesivamente largas. Debemos tratar de que nuestros párrafos sean precisos, no como un telegrama, pero que digan exactamente lo que queremos decir y no sean excesivamente largos, ¿verdad? Un párrafo, por ejemplo, no debe ser demasiado extenso. Y cada idea debe tener un párrafo para expresarla, ¿verdad? Esto no implica, dice, reducir el relato de tal forma que no se pueda comprender. O sea, no debe ser tampoco por la precisión como que se tratara de un telegrama. Es recomendable cuando escribimos que leamos varias veces el documento o cada párrafo que redactamos, que lo revisemos, lo leamos nuevamente y veamos qué se puede cambiar, en qué se puede ser más preciso, más significativo y que no porque sea demasiado voluminoso, ¿verdad? Que vamos a decir un montón de palabras,
para expresar una idea que tal vez no era necesario exagerar demasiado. Entonces, la primera característica, como ustedes ven, es la precisión. Debemos de ser precisos en el momento de hablar. No sé si ustedes han escuchado unas personas que cuando quieren expresar un pensamiento le dan muchas vueltas al tema y lo mejor es ir a lo esencial y a lo significativo. Otra de las características es la claridad. Hay que emplear con propiedad las palabras y no dejar lugar a dudas o equívocos. Esto es muy importante, que las palabras que utilicemos sean claras y que las personas que las escuchan nos entiendan, que no quede alguna duda o un equívoco por una palabra mal utilizada. Yo creo que todos conocemos que en cada país tiene sus modismos y regionalismos. Entonces, muchas veces una palabra como el idioma nuestro, el idioma español, es tan rico. En cada país de Latinoamérica, por ejemplo, tiene diferentes significados, diferentes palabras para alguna expresión. Y es así como el español que se habla en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, es muy diferente al español que nosotros hablamos en Guatemala. Inclusive el idioma mexicano es muy diferente, ¿verdad? Y no digamos el español de la madre patria, ¿verdad? De los españoles. Muchas veces hasta nos cuesta comunicarnos con ellos porque utilizan diferentes modismos y a veces hasta regionalismos. En nuestro propio país, no sé si entre ustedes hay algún estudiante que es de Zacapa. En Zacapa hablan, tienen muchos modismos, muchos regionalismos muy diferentes a los de otras regiones. Y la gente que viene, por ejemplo, del oriente, tiene formas de expresarse muy diferentes a las que utilizan las personas que viven en Occidente, la gente de Occidente. También utilizan diferentes modismos y regionalismos. Y es así como, por ejemplo, para una palabra se tienen diferentes, para alguna expresión hay diferentes formas de decirla en las diferentes regiones de nuestro país. Entonces, cuando escribimos, debemos de tratar que sea un idioma español que todos lo entendamos, que la generalidad lo pueda entender. Entonces debemos de evitar modismos, regionalismos, porque si no, no nos van a entender. Por ejemplo, si hablamos de los niños, en Guatemala a los niños les decimos patojos, ¿verdad? En México les dicen chilpayates, creo que les dicen. En El Salvador, ¿cómo les dicen a los niños? A ver si alguien me puede recordar cómo les dicen a los niños en El Salvador. Ahí está entrando alguien. Cipotes, es cierto, en El Salvador les dicen cipotes, chavitos les dicen en México, pero también les dicen chilpayates, ¿verdad? En Argentina les dicen pibes. En España, chavales, los chavales, ¿verdad? Los críos también. A veces en España se refieren a que es un buen tío, dice uno, pero será tío o tío de relación familiar, pero a cualquier persona le dicen es un buen tío. Y hay así muchas expresiones que debemos de tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si yo fuera de Zacapa, no voy a utilizar los modismos de Zacapa para escribir mi tesis, ¿verdad? Entonces, debemos de buscar términos que no dejen ninguna duda ni ningún equívoco. Y mucho menos, ¿verdad? El tema de los regionalismos. Dice
emplear palabras de uso habitual, sino buscar demasiado las palabras con tecnicismos, ¿verdad? No muchos tecnicismos, porque cada profesión tiene sus tecnicismos. Ya los abogados empiezan a hablar en términos jurídicos, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, todas estas palabras que se vuelven habituales entre los abogados, pero para la generalidad de las personas no lo son. Entonces, tenemos que tratar de ser bastante claros. Y cuando se introduzca una palabra especializada, es necesario explicar su significado. Por ejemplo, si yo introduzco alguna palabra en mi trabajo y que yo estoy consciente que esta palabra no lo maneja la generalidad, entonces lo más recomendable es probablemente al final hacer un glosario explicando algunas de esas palabras que son especiales, son tecnicismos de nuestra profesión. Entonces sería muy recomendable hacer al final un glosario que explique algunas palabras técnicas que no son del uso general, o dentro del mismo trabajo ir explicando, bueno, esto entre paréntesis, el significado de esto es tal cosa, ¿verdad? Pero tratar de utilizar un lenguaje que sea lo más claro posible y que todos lo podamos utilizar. Es como en el caso de algunas palabras que son muy del área del derecho, o en mi caso yo podría hablar mucho de los temas educativos, empiezo a hablar del currículum, de la evaluación, y de situaciones como estas en las cuales pues tendría que dar una explicación para que la generalidad lo pueda explicar. Entonces vemos que la precisión, hablar en lo esencial, en lo más significativo y en forma clara. Un ejemplo muy claro de quien habla mucho y no dice nada es el tema de Cantinflas. Yo creo que algunos de ustedes tal vez son muy jóvenes y ya no miran las películas de Cantinflas. Pero a las personas mayores les gustan mucho las películas de Cantinflas, y ustedes se han dado cuenta que Cantinflas habla y habla y dice un montón de cosas y al final no dice nada, porque no habla con precisión. Inclusive existe dentro del diccionario una palabra que se llama cantinfleando. Vamos a ver si es, ya no me recuerdo muy bien. Cuando uno utiliza muchas palabras para decir algo, pero no dice nada, no llega a la esencia, a lo significativo de lo que quiere decir. Y a veces también cuando escribimos decimos muchas cosas, no somos precisos y no somos claros, ¿verdad? Utilizamos palabras muy rebuscadas porque creemos que expresando palabras muy rebuscadas o tecnicismos, pues vamos a adornar más nuestro documento, pero no debe ser así. Debemos ser claros y precisos. Entonces tenemos la precisión y la claridad. Y luego viene la sencillez, dice. Se caracteriza por la ausencia de párrafos rebuscados. También hay personas que adornan demasiado lo que están escribiendo, dicen demasiado. No abusar tampoco de las figuras literarias ni emplear metáforas, ¿verdad? Porque a veces adornamos. El idioma es muy bello, el idioma español es muy bello, tiene mucho que podemos utilizar, muchos recursos, pero si no es un trabajo literario, no es poesía, no debemos exagerar todas estas figuras, ¿verdad? Sino que ser claros y precisos. Tampoco debe ser como un acta, ¿verdad? Tan puntual, porque
Eso ocurre mucho entre los notarios que empiezan a escribir como acta, pero y no describir muchas cosas, pero tampoco debe de ser figuras muy rebuscadas. Yo tengo un recuerdo de un ejemplo, podría decir, de, de cómo de escribir un informe en una experiencia que tuve con unos alumnos de Solola. Eh, Hicimos un trabajo sobre educación, un seminario sobre educación ambiental en Sololá, y como ese lugar es tan precioso, tan bello, yo creo que estos jóvenes se inspiraban en el momento de escribir su informe, iniciaban, por ejemplo, reunidos a orillas del hermoso lago, eh, o, o en la presencia de este paisaje, inspirados por este paisaje, pero no era la forma de escribir un informe de investigación, ¿verdad? Entonces, tampoco debemos exagerar las figuras literarias ni adornar demasiado nuestro trabajo. Debemos de trabajar con sencillez para que el trabajo sea entendible, claro y preciso. Hay otra característica que es la adecuación. Fíjese que la adecuación lógica interna en las oraciones y párrafos escritos es muy importante. Nuestras ideas, cuando escribimos, debemos de tener mucho cuidado de que haya una relación lógica entre todo lo que vamos a expresar. Lo recomendable es hacer primero un esquema. Yo creo que en comunicación ustedes han recibido orientaciones de cómo hacer cómo hacer un documento, cómo hacer un ensayo, cómo ir organizando las ideas. Por eso tiene que tener adecuación lógica entre las oraciones y los párrafos escritos. Deben de tener una coherencia interna y global. Una idea debe desprenderse de la anterior y dar lugar a la siguiente. Entonces, lo recomendable es hacer un borrador, un esquema con las ideas que vamos desarrollando para que esto quede adecuado lógicamente. Entonces, la coherencia lógica es muy importante. Por ejemplo, en el programa de Word, hay una función que nos lee nuestro documento. A veces es recomendable darle una lectura al documento audible, porque muchas veces cuando escribimos perdemos la relación. Cuando lo leemos escrito, vamos perdiendo la relación y tal vez al escucharlo podemos encontrar más fácilmente esa relación lógica. En el programa de Word muchos tienen esa función con la cual nosotros le podemos dar una lectura en forma oral a nuestro trabajo, y muchas veces el escucharlo en forma audible nos ayuda a ver, a escuchar y tratar de identificar si realmente hay una adecuación lógica entre todas las ideas y si no nos hemos perdido del esquema que originalmente planteamos. Entonces, lo más recomendable es hacer un borrador, un esquema con las ideas principales y después leer el documento para ver si este documento tiene esa relación lógica de ideas. Y si no tenemos la función en la computadora de poderlo, que nos haga una lectura en forma audible, pues lo podemos leer nosotros y darle una lectura, e inclusive muchas veces es recomendable imprimirlo y leerlo, ¿verdad? Para ver si todo el documento tiene una relación lógica. Bueno, entonces,
Estas cuatro características, ya les voy a dar la bibliografía del autor de este documento. Es un libro que a mí me gusta mucho. Es sobre metodología de la investigación, pero tiene un capítulo específico para el tema del informe final y ayuda mucho para la redacción del documento y cuáles son los elementos que debe de integrar un informe final. Y lo que inicialmente plantea el autor es que debemos de tomar en cuenta estas características esenciales para que nuestro informe tenga una relación lógica, sea preciso, tenga precisión, que hablemos específicamente de lo esencial y no hagamos voluminoso el documento solo para relleno, que tenga claridad, que se hable en un idioma que sea entendible para todos los que hablan idioma español, que sea sencillo, que nos rebusquemos, porque tampoco es un trabajo literario, que sea sencillo en el momento de redactarlo y sobre todo que tomemos en cuenta esa adecuación lógica de las oraciones, de los párrafos, en relación a la idea general de la cual nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, tomémoslas en cuenta y sobre todo lo que les mencionaba, se puede hacer un borrador con las ideas principales. Al terminarlo, lo podemos leer en voz alta o poner el programa para que nos lea el documento y a veces escuchándolo es más fácil encontrarle la relación lógica al documento. Esa es una recomendación por ahí para cuando redacten cualquier documento. Léanlo en voz alta o pongan la función que tiene Word. No sé si algunos ya la han utilizado para que le lea lo que van escribiendo y eso nos ayuda mucho para ver si realmente estamos manteniendo esa relación lógica en nuestro trabajo. Vamos a dejar de presentar aquí. En el curso de comunicación, me imagino que muchos de ustedes van a recibir mucho de este tema. No lo tocamos tan profundamente, pero les puede servir también los consejos que les estoy dando del tema de redacción. Después de esto vamos a ver cuáles son los elementos esenciales para elaborar un informe final. Quería compartirles la bibliografía de este documento. Espero que todos estén preparados para el examen que vamos a tener la próxima, el próximo jueves, que hayan aprovechado el tiempo para repasar. Sí, el autor se llama Horacio Cabezas y se llama Introducción, perdón, el libro es Introducción a la metodología de la investigación. Este libro lo tiene Editorial Piedrasanta. Lo voy a anotar en el chat. Vamos a ver. Si alguien lo puede obtener. Yo siento que es un librito pequeño. No es muy caro. Y en Editorial Piedrasanta, pues bastante cómodo de precio, no es tan caro. Vamos a ver. Quiero copiarles aquí
No podía, disculpe, un momentito. Quería copiarle la. Bueno, mejor se los voy a anotar porque no lo consigo. Se llama Introducción a la Metodología de Investigación. El autor es Horacio Cabezas. Creo que en Editorial Piedra Santa hay una edición actualizada. Yo la vi en una feria de libro y tal vez si usted, y no es muy cara, tiene un precio bastante adecuado. Johanna, sí, dígame. Buenas tardes, licenciada. Disculpe el apellido del autor, es que no lo tomé. Ahorita se los voy, es que lo estaba buscando a ver si lo encontraba. Y creo que por aquí hay un PDF, si no estoy equivocado. Horacio Cabezas. Y se llama, vamos a ver, metodología. Vamos a ver. El editorial es Piedra Santa. Introducción a la metodología de la investigación. Sí, así se llama. Introducción a la metodología, autor Horacio Cabezas. De Piedra Santa. Ahí va. Introducción a la metodología de la investigación, autor Horacio Cabezas. En Piedra Santa hay una edición actualizada, pero estoy viendo si les puedo conseguir un PDF. Creo que por ahí había uno. Vamos a ver. Bueno, ya veremos en los SAMs. Sí, dice Horacio Cabezas Carcache. Metodología de la investigación. Es del año 2008. Editorial Piedra Santa. Tiene bastante de metodología, pero el capítulo del informe final es bastante bueno. Y el precio no es muy caro también. Es del año 2008 y es editorial Piedra Santa. Bueno, si alguien lo puede adquirir, creo que le va a ayudar mucho para redactar documentos, especialmente en el tema de investigaciones bibliográficas. Ok, bueno, vamos a ver el tema del informe final, además de las características, pero el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un videíto del doctor Jorge Alberto González Galván. El doctor Jorge Alberto González Galván es un investigador de la Universidad Autónoma de México. Nosotros tuvimos la oportunidad con unos profesores de metodología de la investigación de asistir a un seminario que él impartió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y él publica algunos videitos sobre el tema de metodología de la investigación. Además de la metodología de la investigación, él trabaja, me parece, también el tema del derecho indígena.
que también de repente les interesa, pero yo les voy a compartir este videito que se llama La importancia de la metodología de la investigación para el profesional del derecho. María Jimena. Buenas tardes, Licta. Disculpe una pregunta. ¿El libro que acaba de mencionar lo necesita para el examen? No, solo se los sugerí. Yo de ese libro solamente voy a usar este tema del informe final. Ah, ok, está bien, gracias, Licta. Bueno, entonces les voy a compartir este videito para que ustedes lo vean. Y me parece muy interesante porque a veces yo creo que los estudiantes de derecho consideran, no le dan mucha importancia al curso de metodología de la investigación y de teoría de la investigación, pero el doctor Jorge Alberto González Galván explica muy bien por qué es importante este tema para el profesional del derecho y por qué el profesional del derecho tiene que adquirir estas habilidades y competencias para trabajar su profesión del derecho. Entonces, el doctor Galván es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y además es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este instituto hay una gran cantidad de investigadores, 64 investigadores que trabajan a tiempo completo en el tema de la investigación jurídica y social. Entonces, vamos a ver este videito, se los voy a compartir y después les voy a compartir también un cuestionario para que ustedes lo resuelvan. Pero el cuestionario tiene relación con el video, así que vean el video para que puedan responder también el video. Vamos a ver. Voy a abrir me van a dar un momentito porque voy a abrir el YouTube para verlo. Ahí hay otros videos del doctor Jorge Alberto González Galván que ustedes van a poder ver, si, además del que yo les voy a compartir. Esto se da a conocer la parte Entonces, pongámosle atención al videíto y después les voy a compartir un cuestionario para que respondan a las preguntas. Hoy vamos a hablar de la importancia de la metodología de la investigación en el campo del derecho. La metodología de la investigación implica el conocimiento de las herramientas que desde la licenciatura alguien que estudia en derecho debe conocer y aplicar. Esta importancia radica en que no necesariamente las herramientas de investigación se aplican para hacer una tesis de grado, ni necesariamente para alguien que quiera profundizar en la investigación en un posgrado. Las herramientas de investigación son las herramientas que cualquier profesionista desde su licenciatura, en su formación esencial, debe conocer y aplicar para su buen desempeño profesional. ¿Cuáles serían estas herramientas o técnicas de investigación
que un estudiante de la licenciatura en Derecho debe conocer? Básicamente son dos: las técnicas o herramientas documentales y las técnicas o herramientas empíricas. Las técnicas o herramientas documentales son las que nos van a servir para hacer el estudio de las fuentes formales del derecho. Y las técnicas o herramientas empíricas nos van a servir para el estudio o análisis de las fuentes reales del derecho. ¿Cuáles serían estas herramientas que nos van a permitir estudiar las fuentes formales del derecho? Las fuentes formales del derecho, si nos preguntamos cuáles serían, pues serían todas aquellas fuentes en las que la producción de lo que se considera el derecho es elaborado por otros. ¿Cuáles son esos otros que nos proporcionan información para estudiar el derecho? Pues es el legislador, a través de toda esa producción legislativa, ¿verdad?, que deriva de los congresos. También está la producción derivada de las fuentes del Poder Judicial, ¿no? Todo ese cúmulo de resoluciones judiciales que los poderes judiciales desarrollan. Esa es otra fuente formal del derecho. Y por último, se considera también como una fuente formal del derecho la que producen los académicos, es decir, la doctrina, la llamada doctrina. ¿Cuáles serían, por otra parte, las fuentes reales del derecho que es necesario estudiar también como parte de las herramientas que un estudiante de la licenciatura debe conocer y aplicar? Se considera que son fuentes reales del derecho aquellas que son el producto de mi observación directa de hechos relacionados con mi propio tema de investigación. Por un lado, esto se da a conocer la parte propiamente dicha empírica, ¿no? La observación directa de hechos relacionados con mi tema. Pero por otra parte también se considera que es parte de nuestras herramientas de trabajo la aplicación de cuestionarios a personas que están relacionadas con nuestro tema de investigación, que esto sería la entrevista. En el análisis que se hace de las fuentes formales del derecho, tendríamos básicamente que organizar esta investigación con base en lo que se da a llamar el fichaje. El fichaje, que significa básicamente organizar dos tipos de información de esas fuentes que producen los demás relacionados con el derecho. Por un lado están las fuentes, la organización de la técnica de fichaje a través de la elaboración de las fichas bibliográficas, es decir, organizar los datos de autoría, de qué título tiene ese documento, dónde se publicó y la fecha de su publicación. Esto es lo que se da a llamar la ficha bibliográfica. Por otro lado, después de esta organización de la ficha bibliográfica con estos datos, entramos al análisis de las fuentes documentales hechas por los demás, decíamos, legislativas, jurisprudenciales y doctrinales, donde vamos a hacer su lectura y ahí vamos a tratar de organizar ese contenido de nuestra ficha de trabajo, ¿verdad? Aquí ya es la ficha de análisis o de trabajo, en donde vamos a describir con nuestras propias palabras de qué trata el documento a analizar. Otra parte sería la interpretación de ese documento, tratando de dar respuesta a la pregunta que establece, propone o concluye ese documento. Y por último también, no hay que olvidarlo, porque esto a veces se suele olvidar, que quien analiza un texto legislativo, documental, doctrinario o jurisprudencial, se olvida uno de dar su propia opinión. Tenemos que dar nuestra propia opinión para formar y cerrar la parte del fichaje de trabajo con lo que se da a llamar la crítica, es decir, nuestra opinión sobre lo que el texto hecho por los demás propone, establece o concluye. En relación con las herramientas o técnicas ya mencionadas para un análisis de
fuentes reales del derecho, como es la observación directa. Aquí, la observación directa de hechos relacionados con mi tema de investigación, tendría que llevar yo un diario de campo o de trabajo, es decir, llevar las anotaciones de eso que yo observo, de esos hechos relacionados con mi tema, en donde prácticamente voy a hacer una ficha de trabajo empírica, es decir, voy a describir el hecho, voy a interpretarlo y voy a dar mi crítica. Así como lo hice con mi ficha de trabajo documental, basado en lo que dicen los demás, ahora lo voy a aplicar para la observación de un hecho que yo hago directamente, que a mí me consta, describiéndolo, interpretándolo y criticándolo. En relación con otra herramienta para hacer el análisis de fuente real del derecho, lo que yo tengo como opción para ampliar mis fuentes de información relacionados con mi tema de investigación sería el de aplicar un cuestionario a personas relacionadas con mi tema de investigación. En esto es lo que comúnmente se suele decir, sería entrevistar a una persona relacionada con mi tema de investigación. ¿Cuántas? Pues el mayor número de personas que pueda hará que el crecimiento de toda la masa de información, tanto de fuentes documentales basada en lo que dicen los demás, en los textos legislativos, en los textos jurisprudenciales o en los textos doctrinales, lo voy a ampliar con lo que yo observo en relación con los hechos relacionados con mi tema de investigación, más la información que yo voy a obtener basada en las preguntas que yo hago y que obtengo como respuestas de las personas relacionadas con mi tema de investigación. Espero que este panorama de la investigación y sus técnicas te lleven a reflexionar en el sentido que la importancia que se tiene para aprender cómo se investiga en el campo del derecho no solo sirve para obtener un grado académico o realizar estudios de posgrado, sirven para tu ejercicio profesional cuando accedas a un despacho, a un espacio legislativo de asesoría, o bien cuando te dediques a hacer docencia o te dediques a la administración pública. Las técnicas de investigación documentales y empíricas que aquí he mencionado te tienen que servir, las tienes que aplicar. Esto va a hacer que el apoyo y desarrollo profesional en lo personal lo puedas llevar más allá de las aulas para aplicarlo en tu ejercicio profesional. Espero que esto te haya sido muy útil para que puedas, tanto en la licenciatura como en el posgrado o en tu ejercicio profesional, aplicar tus técnicas de investigación. Muchas gracias. Licenciada, su micrófono, disculpe. Es que lo tengo que apagar para que se escuche bien. El tema del videíto es interesante porque nos hace reflexionar en relación a estos cursos de metodología de la investigación, de teoría de la investigación y cómo es parte de la formación del profesional del derecho. Porque, como les mencionaba, a mí me gusta que lo vean porque creo que muchos consideran que este curso solo va a servir para hacer la tesis o para en el futuro poder trabajar una tesis de maestría, pero también es parte de la formación del profesional del derecho y le va a permitir desarrollarse en su profesión, desempeñarse y utilizar adecuadamente las técnicas de investigación bibliográfica que vimos en este curso de teoría de la investigación y las técnicas empíricas, que esas las vamos a desarrollar en el segundo
semestre en el curso de metodología de la investigación. Yo les voy a compartir el link del video para que ustedes lo puedan ver más tranquilos, y también les voy a compartir un cuestionario que quiero que respondan sobre este video para ver qué fue lo que captamos del video, ¿verdad? Entonces lo voy a compartir en Classroom para que ustedes vayan, y les voy a dar unos 20 minutos para que puedan responder el cuestionario, y después regresamos y hablamos un poquito del tema. Así que vamos a ir a Classroom, pero me van a dar un momentito para que les comparta tanto el videíto como el cuestionario. Estamos en la sección N, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos a compartir el enlace del video. ¿Alguien quería preguntar algo? Licenciada, yo les pegué ahí un enlace de un libro que encontré del autor, solo que es mexicano. El del doctor González. Horacio Cabezas. Ah, de Horacio Cabezas, sí. Sí, Sí. Introducción y metodología, ahí les dejé un enlace en el grupo. Bueno, sí, de Horacio Cabezas. Lo que les decía era que el editorial es Piedra Santa. Sí, licenciada, pero no deja abrir ningún enlace de ahí. Y hay PDFs, pero solo tiene parte de la bibliografía, hasta abajo. Ah, ya. Ujú. En Bueno, cambio, la este verdad- que encontré sí está completo. Ah, vale, gracias. Gracias por compartirlo. Bueno, aquí está el enlace de YouTube. Vamos a ver si funciona. Control clic, a ver si funciona. Y el cuestionario que también les voy a compartir. El libro de Horacio Cabezas no es necesario que, bueno, si ustedes lo quieren conseguir, comprar, ayuda mucho. A mí me parece que es un buen libro de metodología de la investigación. No es precisamente el libro que usamos, pero lo pueden tener en su haber, ¿verdad? Aquí está el cuestionario y el videíto. Vamos a ver si lo copió bien. Sí, ahí está. Aquí lo tenemos ya. Bueno. Así, aquí está el que copió Johanna. Y aquí les voy a pegar el enlace del videíto del doctor González Galván. También está en Classroom, si lo quieren volver a ver. Bueno. Aquí está en Classroom el cuestionario que tienen que responder. Les voy a dar unos 15, 20 minutos para que respondan estas preguntas. Dice, ¿cuáles son las técnicas que sirven para hacer investigación en el área del derecho? ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? ¿Cuáles son las fuentes reales del derecho? ¿Cómo se aplican las técnicas bibliográficas en la investigación del derecho? ¿Cómo se aplican las técnicas empíricas en la investigación del derecho? ¿Y por qué son importantes las técnicas de investigación para el profesional del derecho? Y además de eso, les compartí el link, ahí está del videito. Entonces, yo voy a estar aquí y les voy a dar unos minutos, unos 15 minutos, para que puedan responder el cuestionario. Así que pueden hacerlo, por favor. Pueden ir a Classroom, pueden responder en su cuaderno para que tengan las respuestas de estas preguntas de entrega, pero sí
importante que tengan las respuestas del cuestionario. Y vamos a ver este link que está compartiendo Eugenia. Clase. Espero que mañana tengan un buen examen, lleguen a tiempo, háganlo tranquilos en su casa o en su oficina donde trabajan, pero tranquilos y sin ninguna interrupción, ¿verdad? Tengan la debida conectividad y de preferencia si trabajan en una computadora. También creo que hay algunos que no tienen una computadora y lo tienen que hacer en el teléfono, pero de preferencia, pues, debe de ser en la computadora. Así que les deseo una feliz tarde y nos vemos el día jueves para el examen. Buenas tardes para todos. Feliz tarde, Gracias por la clase. Feliz tarde. licenciada. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes Gracias, para todos. licenciada. Feliz tarde.